Nos reunimos hoy al taller de constitucional, uno de artículos de la Constitución que estamos revisando. Hoy es 11 de marzo del 2024. Eh, nos- nos- la parte que me tocó del taller es los artículos 13, 14 y 15. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso, por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenecen al ejército, cuando en un delito o falta del orden militar estuviese implicado. Aquí dice complicado, pero es implicado, ¿no? Un paisano conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Bueno, este artículo, por lo que podemos ver, no ha tenido ninguna reforma. Nos comentaba que era el escrito oficial desde 1917. Y la primera parte del artículo nos habla que no todos debemos ser juzgados por la misma ley, y no puede haber leyes para personas en particular. Más bien, todos tenemos que ser juzgados por la misma ley, y no puede haber leyes para personas en particular, ni creación de tribunales para casos aislados. Esto, esto viene conforme a la igualdad de derechos jurídicos. Esa es la primera parte que nos habla el artículo. La segunda parte, el segundo fragmento, nos habla de este punto que nos menciona que el artículo 13, esta persona, una persona puede tener fuero ni gozar de remuneraciones más allá de los de la ley, que es muchas veces lo que vemos con los diputados, ¿no? Y esta parte, pero esto quiere decir que nadie puede tener privilegios o que extensiones jurídicas ni pagos adicionales a los sueldos base o los sueldos que se establecen. La última parte del artículo nos habla bueno, nos dice que en tiempos de guerra sí puede existir un fuero, pero este fuero solamente es para la disciplina militar, y que el sistema de justicia militar no puede tener autoridad sobre los civiles. Estos son, en cualquier caso, aunque un civil cometa un delito o falta militar o que tenga que ver con militares, no hay jurisdicción ahí en cuanto a las leyes militares. Con eso se quiere decir que los tribunales militares no tienen poder ni jurisdicción sobre los civiles, aunque el delito esté relacionado con ellos. No hay forma de que se juzgue por la parte de los militares. Y de las garantías establecidas en este artículo que protegen los derechos humanos o la igualdad ante la ley, por su parte, es del supuesto de que todos los seres humanos poseen la misma identidad y dignidad, y por lo tanto tienen el derecho a tratos justos por parte de las autoridades. Es decir, que no se debe otorgar privilegios ni hacer ningún tipo de distinciones entre personas, bien sea a través de las leyes que los rigen, o en los momentos en los que sean sometidos a un juicio por parte de las autoridades competentes. Y en cuanto a las leyes, este artículo pues prohíbe las llamadas leyes privativas, que son las que obligan a las personas, que es justamente lo que mencionaba al principio, la parte inicial del artículo, que dice que no puede haber leyes específicas hechas para un solo caso o para una persona, y después hacen que pierda la vigencia cuando se aplica esta ley, porque es una ley especial para eso. No debe ser así. Es decir, que pues, este artículo sostiene que las leyes deben ser generales,
y abstractas, o sea que deben regir a todas las personas que se sitúen en el supuesto previsto por la ley y aplicarse para todos los casos previstos por el supuesto legal. Mm, en cambio, por el contrario, las leyes privativas serían particulares y concretas. Un ejemplo sería justamente lo que les platicaba, que, que la ley que prohibiera a determinada persona realizar alguna cosa o que lo obligara a realizar alguna cosa o que le implementara una sanción especial para esa persona. Y bueno, estas las privativas son diferentes a las leyes especiales. Estas se podrían parecer un poco, pero no. Aquí se obliga a determinadas categorías de personas a justamente bueno, a que tengan alguna sanción o a que tengan que realizar algunas obligaciones. Podría ser como la de los comerciantes, de los patrones o de los trabajadores, ¿no? En el derecho laboral. Es justamente para un grupo de personas, pero no en específico para un sector muy bajo que sean una o dos personas, sino para un grupo, esa es la diferencia. Y bueno, en estos casos son generales pues porque aplicaban de modo abstracto, pues, como les comentaba, a todas las personas que pertenezcan a ese sector o a ese colectivo. Y, y sí, bueno, en resumen, en este artículo, lo que podemos ver es que todos somos iguales ante la ley y que nadie puede gozar de remuneraciones extras a lo de la misma ley. Nadie puede gozar de fueros, a menos que sean casos de que estemos en guerra, se podría decir, bueno, sí que estemos en guerra, y si llega a existir alguna falta militar por algún civil, no puede ser juzgado por las autoridades militares, tiene que ser juzgado por las autoridades civiles que correspondan. Esta sería la parte más o menos que encontré, bueno, que concreté desde el artículo 13. No sé si, bueno, quedó algo claro, si hay algún comentario al respecto, alguna duda. No, bueno, me parece que esa parte sí no, bueno, es que Cristian nos comenta en el chat que si también la Guardia Nacional queda dentro de este artículo. ¿Te refieres a la parte de los militares? Y de fuera, No, ¿no? justamente está la, la iniciativa de López Obrador, ¿no? De reforma, creo, para meter a la Guardia Nacional como si fueran militares. Eh, yo tendría algunas preguntas para los que estamos aquí. Uno, Sí, el fuero sí aplica para la Guardia Nacional y hay que tomar en cuenta que la propuesta que hay en el Ejecutivo y el modelo que viene es gradualmente, conforme se va creando la Guardia Nacional, los que ingresan a la Guardia forman parte de la Guardia Nacional que está escrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como parte de las Fuerzas Armadas, pero ya es la tendencia es a que vaya siendo un, un, una, una institución civil bajo el cargo de la Sedena, pero su formación, sus talleres, sus cursos, toda la formación es para Guardia Nacional y no para el ejército mexicano. Hay que tomar en cuenta que al inicio de la gestión de Andrés Manuel y antes de él, tuvieron que echar mano de elementos del ejército para pedir que ellos se incorporaran a la Guardia Nacional. Sin embargo, no dejaron de ser militares, siguen con sus saberes y sus prestaciones como parte de los militares, aunque ahora está viéndose que la Guardia Nacional tenga un modelo y un perfil propio, pero formando parte de este gran bloque de lo que se llaman las Fuerzas Armadas. Pero yo la pregunta que tengo es,
porque hoy hay personas que están buscando candidaturas, por ejemplo, para ser diputados y senadores, ante el riesgo de que puedan ser detenidos por todos los delitos que hay. Es decir, ¿cómo aplica el artículo 13 respecto al fuero de inmunidad que tienen algunos servidores públicos? Si alguien nos puede comentar al respecto. ¿Han escuchado la palabra que tiene fuero, que no se le puede detener porque tiene fuero? ¿Qué significa? ¿Eso viola el artículo 13? ¿No lo viola? ¿O qué es lo que hay? Mm, ¿Nadie? Pues fuero significa poder, ¿no? Sí. Pues, tiene fuero, tiene poder, las leyes y el Estado está a su disposición y a su servicio, y él puede disponer ya sea de agentes policíacos, ya sea de recursos, ya sea de economía, o ya sea de cualquier situación que el Estado requiera o que las personas le requieran para poder llevar a cabo. Eso es lo que yo entiendo. Sí, y justamente que eso que tú mencionas ya muy bueno y muy oportuno. De acuerdo al artículo 61 de la Carta Magna, eh, ningún diputado o senador eh, podrá ser acusado o privado de su libertad, salvo en casos de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. Es decir, aquí el fuero constitucional hace que para poder juzgar a un diputado o un senador, se requiere de que o el delito es flagrante o tiene que hacerse un procedimiento para quitarle el fuero. Y eso se conoce como juicio de procedencia. Entonces, se da el juicio de procedencia, se genera una comisión instructora en la Cámara. Esta comisión instructora revisa lo que la Fiscalía presenta y de ahí va a determinar. Vimos el caso de Cabeza de Vaca, que fue desaforado y podría ser detenido. Sin embargo, Cabeza de Vaca dijo, pues, ¿saben qué? Ustedes son el Poder Federal, yo soy gobernador del estado de Tamaulipas y como tenía mayoría en el Congreso, el Congreso de Tamaulipas decide no acatar la resolución de la Cámara de Diputados y con eso se ampara. Y entonces lo que están haciendo muchos diputados sobre todo del PAN, del PRI, es ponerse en las listas plurinominales para que independientemente de si ganan o no las elecciones, si votan o no por ellos, simplemente por la vía de los diputados plurinominales, ellos ya automáticamente, aunque nadie vote por ellos, van a ser diputados, van a ser senadores para darse impunidad. Es como en la lista está entre ellos Anaya, que está fuera de México, está Cabeza de Vaca y otros como Alito Moreno, como el secretario general del PAN, eh, Zambrano y demás. Ese es el asunto que
tiene que considerarse y por eso también hay que ver esa reforma que se tiene que hacer, porque además lo peor es que los delitos que cometen estos servidores públicos lo hacen con mucho poder, porque tienen la ley, tienen el cargo y se sirven de él para cometer delitos, es decir, sus delitos debieran ser delitos agravados y debieran ser, pues, de los que no se permitiera que hubiera esta inmunidad parlamentaria o fuero constitucional. Artículo 14. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Este párrafo fue reformado en el 2005. El siguiente párrafo: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Siguiente. En el juicio del orden civil, los, la, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de estas se fundarán en los propios generales del derecho. Bueno, como vimos, este artículo sí fue reformado. Bueno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2005. El párrafo anterior mencionaba que nadie podía ser privado de la vida, así bueno, así iniciaba. Es la parte como que se reformó, que dice, nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la ley expedida con anterioridad al hecho. Este fue el párrafo segundo, el que se reformó. Como podemos ver aquí, el artículo, bueno, el primer párrafo de este artículo nos, nos habla que, y el segundo, nos habla que no se puede volver a juzgar a una persona con mayor fuerza sobre un hecho ante la ley bueno, anterior. Esto quiere decir que justamente cuando, en el momento en el que se cometió este delito, eh, como fue juzgado por la ley, no se puede, si esa ley después toma una reforma, o en el momento también en el que esté en el juicio, la ley se tiene que juzgar conforme era antes de su detención o de su juzgamiento, y si la ley cambia, ya no se le puede volver a juzgar por ese cambio que tiene la ley. Y el párrafo tercero nos habla de que los juicios de orden criminal, cada caso se debe juzgar con respecto al delito cometido, teniendo una exactitud del mismo y no puede ser juzgado con supuestos o relacionados con otros delitos parecidos. Esto nos habla justamente en eso de que muchas veces solamente por querer dejar a la persona en cárcel o poderle dar prisión preventiva, le imputan otro delito parecido al que se le imputa de primera, de primera instancia. Y ahí ese es el problema que muchas veces hacen esa relación cuando no debe de ser así, debe de ser estrictamente apegado al delito que se le imputa desde el inicio. No se le puede estar cambiando nada más justamente porque se parece a otro delito. Y el párrafo cuarto nos habla de los juicios civiles, en donde es un poco más flexible la ley respecto a las sentencias, justamente, pero igual se deben de estar apegadas a la interpretación jurídica. Y aquí hay casos donde se puede basar a los principios generales del derecho, cuando no hay una forma de apegarlo a estas interpretaciones jurídicas.
Este artículo 14 de la Constitución se encuentra de las garantías de seguridad jurídica, ya que de su lectura puede observarse un conjunto de limitaciones que tiene el Estado justamente en la relación con los individuos. Es decir, establece límites y requisitos que en este caso el Estado tiene que cumplir para poder intervenir en la esfera jurídica de los gobernados o de las personas. Así, en este artículo se deja ver que si el Estado rompe con estas limitantes determinadas o no cumple con los requisitos ahí establecidos, los actos jurídicos que realicen carecen de toda validez jurídica. En este sentido, pues, las garantías de seguridad jurídica deben definirse como el conjunto de condiciones, elementos o circunstancias previstas a que debe sujetarse la autoridad para generar una afectación válida en la esfera de los gobernados, la cual está integrada por un conjunto de derechos que tenemos todos, ¿no? Por ser. Y bueno, este tipo de garantías que posee un aspecto positivo, es decir, que le imprimen al Estado la obligación de cumplir con determinados requisitos, generando con ello certidumbre jurídica en sus actuaciones. Y a diferencia de las garantías que poseen un aspecto negativo, que son aquellas que le imprimen al Estado una obligación de no realizar actos que lesionen dichas garantías, como es el artículo anterior, ¿no? Por ejemplo, son las garantías de igualdad. El Estado debe de abstenerse a realizar actos discriminatorios, que es de lo que nos habla un poco el artículo anterior, justamente en esa parte de que todos tenemos el mismo derecho ante la ley. Y bueno, en resumen, el artículo nos habla bueno, en su párrafo primero, nos habla de las garantías jurídicas, que es la irretroactividad de la ley, que es esta parte de que no se puede volver a juzgar a una persona con, con otra ley o con la misma ley que se haya modificado después o en el momento de su detención o de ser juzgado esta persona. Y en el párrafo segundo nos habla de los requisitos que tiene la autoridad para ejercer actos de privación sobre los particulares. Esta parte sería de las garantías de audiencia. Y el párrafo tercero de las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal. Y el último párrafo nos habla igual de la exacta aplicación, pero en ley en materia civil, perdón. Esa es la parte del artículo 14. O sea, mi pregunta es, bueno, por lo que entendí, por decir si alguna persona la, o sea, se la llevan presa y en ese tiempo había una ley y, y por decirlo sentencian con esa ley y después se hace modificación de esa ley y después lo quieren sentenciar con la nueva ley, ¿eso no es válido? No, no, aquí no, justamente no lo dice el artículo, que no es retroactiva la ley. Entonces, si la pena, por ejemplo, aumentara con la nueva ley o con la reforma de esa misma ley, no se le puede sentenciar ya con esa pena mayor, porque ya se fue juzgado con la ley como existía anteriormente. Yo tengo un Ah, como, yo tengo ahí con lo que dijo María Adriana, yo tengo una duda porque yo tengo entendido que si la ley favorece, aunque ya haya estado sentenciada la persona, si la ley favorece al sentenciado, puede ser aplicable. ¿O me estoy equivocando? Sí, es no, así, ahí sí, ¿no? sí, que aplica el principio por persona, que es justamente el que nos habla de que mientras haya dos leyes o por ejemplo aquí que se vendría siendo la misma ley, y que una beneficie más a la persona, es la que se tiene que aplicar para, para el beneficio de la misma, como lo dice el principio. Ahora,
conforme a lo que estabas diciendo de los primeros, de los artículos que estabas ahorita hablando, 14, 13, algo así, eso de las sentencias pues en sí no respetan lo que es la sentencia máxima de un estado, porque a nosotros en el caso muy particular nos dieron una sentencia de 216 años con 6 meses. Esa sentencia, tú decías, no pueden ser culpados por el mismo delito, estamos de acuerdo. Pero cuando emiten esa sentencia, a mi esposo le querían hacer como cada individuo occiso, una pena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros, o bueno, los abogados de ese momento que estaban llevando el caso, pues metieron un concurso de delitos. Un ejemplo bien burdo, ¿no? Por ejemplo, el ratero que llega a la tienda y se lleva una caja de refrescos, ¿no? El juez no puede culpar al ratero por 24 refrescos que contiene una caja. Únicamente lo puede culpar por la caja de refrescos completas, tomándolo como unidad. Entonces, eso fue lo que nosotros metimos, un concurso de delitos. Y en ese concurso de delitos, pues evidentemente, porque se hizo reposición de proceso, bajo la sentencia. Aún así, el Estado no estaba respetando ni está respetando su sentencia máxima. En aquel tiempo la sentencia era de 50 años la máxima en Querétaro, que era una de las más pesadas. Las leyes de Querétaro son muy pesadas, son muy agresivas. Más sin embargo, ahorita se hizo una reforma y tengo entendido, a menos que yo me esté equivocando y ustedes me corrijan, que la máxima ahorita aquí en Querétaro es de 30 años. ¿No? Y nosotros estamos peleando una sentencia de 46, 8 meses. Entonces, realmente la Constitución es la ley más violada de violaciones y la ejerce y la lleva a cabo la persona que esté completamente adecuada y que tenga la capacidad para hacerlo y que la conozca. Porque lamentablemente la Constitución es manejable y se puede manejar tanto para bien como para mal. Esa sería mi opinión. Este artículo tiene un elemento muy importante que hay que recalcarlo. Qué bueno que lo han mencionado ya, Jack. El hecho de que ninguna pena va a tener un carácter retroactivo si esta va en prejuicio de la persona. Si es en beneficio de la persona, se aplica y es materia de amparo, es materia de controversia y es materia de derecho para beneficiar a la persona. Y como bien lo menciona Roberto, es parte de lo que significa el principio pro persona, donde dice que si tenemos, por ejemplo, tratados internacionales, leyes internacionales que por su jurisprudencia benefician a la persona, esta se va a aplicar en beneficio de la misma. Pero si eso le perjudica, no se aplicaría. Si hay una reforma que agrava la pena y hoy el delito tendría una sanción mucho más alta, se juzgaría con la pena que estaba vigente al momento de cometerse el hecho, aunque esta pena fuera más baja. Sí, justo para reforzar un poquito lo que dice Adrián, es que, por ejemplo, para ver si queda un poquito más claro, si yo cometí un delito hace 30 años, se me tiene que aplicar la ley que estaba vigente cuando yo cometí el delito. ¿Es correcto? Y Si te no me beneficia. pueden Sí, aplicar, no me pueden aplicar la de ahora porque me beneficia la ley con la que se me tiene que juzgar, digámoslo de esta forma. Eso es lo que quería comentar. Incluso puedes invocar, por ejemplo, beneficios que traen leyes en materia de amparo o en materia de sanción o en materia de adecuación del tipo penal para que beneficie.
hay delitos que han desaparecido y entonces tú fuiste juzgada por un delito que ya ese delito no está vigente en la norma porque se derogó, entonces tú puedes buscar también el beneficio por ese delito que ya no está vigente. No sé si me explico, pero eso es otro de los elementos que también podemos tomar en cuenta. Este es la parte importante de el artículo 14. Yo tenía entendido, no sé si por ahí estoy a lo mejor un poco mal. Para mí lo del concurso de delitos era, por ejemplo, si una persona, no sé, al realizar un acto delictivo, no sé, entró a un Oxxo, por ejemplo, a robar. Entonces, robó y resulta que lo vieron y traía un arma y mató a una persona, ¿no? Para mí, sería así como que tomar en cuenta lo del robo, lo de el homicidio y a lo mejor la aportación de armas, ¿no? Dependiendo. No sé, la señora comentaba que no se podía, lo del ejemplo de los refrescos, yo creo que ahí, no sé si estoy bien, pero cada persona creo que es diferente, ¿no? No se les puede tomar en sí como un solo homicidio si a lo mejor mató a varias. Entonces yo ahí tengo como que duda un poquito en eso y no sé cómo aplicaron lo del concurso de delitos con las diferentes personas, algo así. Sí, justo esa parte, o sea, si cometió varios delitos, justamente sí se le va a juzgar por todos, no solamente por uno, que, o sea, hacerlo como general, nada más una sola unidad se podría decir o algo así, aunque haya cometido varios. De hecho, le tienen que juzgar por todos. Nosotros lo que tenemos entendido es que sí, obviamente, una persona pues no es lo mismo que un refresco, ¿verdad? Desde el momento en que tenemos sentimientos y raciocinio, pero es lo mismo aplicable en diferente sanción y en diferente tema, en diferente pena, pero sí es aplicable. Tanto un 1 como 10 o un refresco como 24 botellas. Eso es lo que nosotros tenemos y lo que se consideró con la jueza. Y que lo pudimos hacer. Al final de cuentas, enhorabuena, lo pudimos hacer. Bueno, hasta yo tengo entendido, también se tiene que revisar la cuantía de lo, bueno, por ejemplo, del robo de los refrescos en ese caso. Pero bueno, Adrián nos quiere comentar algo al respecto. Sí, aquí la naturaleza del caso es distinta. Se trata de homicidio, pero no, yo creo yo ahorita no recuerdo porque tiene tiempo que leí la sentencia, la voy a revisar, pero me parece que más que ir sobre la, el concurso de delitos, se fue hacia la simultaneidad de las penas. Es decir, como los hechos ocurrieron en un mismo tiempo, en un mismo espacio, aunque a diversas personas, al sentenciar a la persona, eh, viene la simultaneidad de de la aplicación de la sanción. Es decir, no pagas por este delito de una persona y luego pagas por el delito de la otra persona y terminas de pagar ese y vas a otra sentencia por el delito de la otra persona, sino que aquí se aplica la simultaneidad de las penas y entonces si se les dio 46 años, 6 meses, pues son 46 años por cada persona o por cada paciente del delito en la sentencia, pero se van a cumplir de manera simultánea. Ese es el punto que hay que tomar en cuenta. También de la misma manera hay algo que vemos con frecuencia, es cuando en el pago de la reparación del daño a la persona, vamos a suponer que son 4 o 5 las personas que se les imputó la misma conducta. Por el condominio funcional del hecho no saben quién de ellos fue el que la cometió y entonces a todos les, les acusan del mismo delito, a todos los sentencian independientemente de la individualización de la pena y, y todos tienen que pagar la reparación, pero en lugar de que se divida
el monto de la reparación por la persona, cada persona se le obliga a pagar la reparación total. Es decir, cada uno tendría que pagar la reparación. Por eso hay que estar cuidadosos para que en el momento de la reparación entre todos paguen. Así como se supone que todos tuvieron una participación en el hecho, pues aquí de la misma manera cada uno tiene una participación en la reparación, pero no quiere decir que cada uno tendrá que reparar íntegramente el daño. Sin embargo, cuando se separan las causas o cuando unos aceptan un procedimiento y otros no, entonces pues van a reparar. Incluso vamos a suponer que van 5 personas como acusadas, todos tenían que reparar el daño, pero resulta que 3 o 4 salieron en libertad porque no hubo elementos, porque hubo absolución, pues la persona que queda es la que tendría que reparar el daño. Lo que importa es este procedimiento de revisión del artículo 14 para cuidar muy bien que ninguna pena o sanción vaya en prejuicio de la persona. El artículo 15 nos dice que no se autoriza la celebración de tratados para la extinción de reos políticos, para la extradición de reos políticos, perdón, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Bueno, este artículo también fue reformado en, en el 2011, me parece. Ahí sí venían un conjunto de artículos que fueron reformados en esa fecha, en el que se... Y bueno, en este artículo mm, lo que habla es que no se autoriza la celebración de los tratados para la extradición de los políticos ni para la de aquellos que fueron delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito. Este artículo nos habla de la protección de reos políticos y de esclavos de otros países que hayan cometido bueno, delitos de orden común en sus países y de la no aceptación de convenios o tratados que afecten los derechos humanos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí es un poquito más congruente en cuestiones de que lo que establece el artículo primero de la misma Constitución y el 15 establece que la prohibición de celebrar tratados internacionales para la extradición de reos políticos, entendidos estos como aquellas personas que son sentenciadas en lugares del origen de, por la mera expresión de ideas, que eso es lo que vendría siendo bueno, un perseguido político. Se entiende que son aquellas personas que son sentenciados en sus lugares de origen por su forma de expresarse o su manera de expresión de ideas. De igual forma, se prohíbe la extradición a delincuentes que en el lugar donde cometieron el delito hayan tenido la calidad de esclavos. Eso también, esto nos habla mucho de derecho internacional, por lo que estamos hablando de los tratados internacionales y toda esta parte. El supuesto que contempla este artículo se refiere a que las personas tienen que estar en el territorio mexicano, justamente, y tienen que ser requeridas por autoridades, bueno, en caso que fueran requeridas por autoridades de otros países donde cometieron estos delitos que se les están imputando para ser juzgados. La Constitución prohíbe la extradición de personas que se ubican en estos supuestos y de no hacerlo así, pues las autoridades mexicanas estarían participando en la violación de las garantías de nuestra propia Constitución, ¿no? Que establece para todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Es así porque en nuestro país el derecho a la libre asociación y la manifestación de las ideas pues, es una garantía individual, como ya lo habíamos revisado en el artículo
6 y 7 de aquí de la Constitución, por lo que la existencia de reos políticos implica una vulnerabilidad a esta. Bueno, si en es caso de que los entregaran a los gobiernos que pedían estas extradiciones. La misma situación encontramos con los delincuentes que tienen la calidad de esclavos en, en el lugar donde cometieron el delito, ¿no? Porque nuestra Constitución prohíbe la esclavitud y por esta razón resultaría contradictorio que las autoridades extraditaran a una persona que se encuentra en un supuesto de este artículo, ¿no? Que justamente que haya sido esclavo en otro país. Pues con ellos estaría contribuyendo al retorno de un estado de esclavitud y estaría violando la misma constitución las autoridades. Y pues este artículo sí es pequeño pues en resumen, este artículo nos habla de la prohibición de celebrar tratados internacionales para extradición de los políticos o aquellas personas que delinquieron y que cometieron delitos y eran esclavos en su país de origen o en el país donde se pide su extradición, y de la prohibición de celebrar tratados que alteren las garantías y derechos establecidos en la Constitución, que es justamente lo que nos mencionaba esta parte última del tratado, ¿no? Que digo, del artículo, que nos menciona que no puede ir contra la propia Constitución algún tratado internacional. Este artículo sí está un poquito más cortito, no sé si quieran comentar algo al respecto. Habla un poquito más de derecho internacional, tratados internacionales y todas esas cuestiones. Estados Unidos, no dicho por mí, sino dicho por diferentes instrumentos que vigilan los tratados en materia de derechos humanos, se mencionan que las cárceles de Estados Unidos se violentan los derechos humanos. Las condiciones de reclusión de personas extraditadas atentan gravemente contra los derechos humanos. Ahí hemos visto cómo han estado, cómo están muchas personas en centros de reclusión de máxima seguridad, donde solo tienen un día, una hora para salir a un patio, no está la luz encendida las 24 horas, etcétera, etcétera, todas las restricciones que tienen los centros. Sin embargo, México permite la extradición de personas a Estados Unidos. Es una situación grave que hay que revisar. Debiéramos de buscar sobre esa base que se evite el traslado o la extradición a otros países, y de hecho la extradición contraviene los principios de las reglas Mandela. Es decir, si hay un mexicano que cometió delitos en Estados Unidos, puede ser sancionado en Estados Unidos y ser recluido en México. En fin, eso es parte de lo que se tiene que hacer. Ahora, tenemos el caso de Jorge Glans, que es un integrante del gobierno de Bolivia, de Ecuador, que se encuentra en la embajada de México en Ecuador, y que el gobierno ecuatoriano le está presionando mucho al gobierno de México para tratar de extraditarlo, a, o sea, para que puedan entrar a la embajada y sacarlo y retirarlo. Eso por un lado. Por otro lado, también, de acuerdo al Estatuto de Roma, eh, que regula las violaciones graves a los derechos humanos, es decir, los crímenes contra la humanidad, establecen que hay delitos que no pueden ser beneficiados ni por la amnistía, ni por el refugio, ni por leyes que le den algún tipo de fuero o el monumento. Tenemos el caso grave de la masacre de Sucumbíos allá en Ecuador, que a 16 años no se ha podido ejercitar la acción penal, no se han obsequiado las fichas rojas, porque quienes están señalados como responsables
son altos cargos del gobierno de Colombia, y aunque algunos no están en función, de acuerdo a las leyes en Colombia, tienen como este fuero que les permite evitar la sustracción a la norma. Y sobre todo, entonces, tenemos que hacer valer el derecho internacional de los derechos humanos. La cuestión de la simultaneidad de las penas es que, por ejemplo, juzgada por diversos delitos, háblese, por ejemplo, homicidio, robo, secuestro, pero en distintas carpetas, en distintos momentos. El hecho se cometió en distintos momentos, no que se cometió en uno solo o de manera, no, se cometió dentro de, de un solo percance, como por ejemplo suele ser el robo a vehículo con secuestro expreso, ¿no? Por ejemplo, el homicidio con el secuestro, ¿no? Sino el hecho de que, por ejemplo, se cometió un robo, una persona cometió un delito en cierto momento. A lo mejor cometió homicidio y en otro momento y el secuestro en otro momento. ¿Qué se lo solicita? Hay la simultaneidad, es una simultaneidad de las penas, diciendo que, bueno, si bien es cierto, la persona en cuestión cometió diversos delitos, por lo cual está juzgado, o se fue juzgado o sentenciado en diversas carpetas o causas penales, en este caso serían causas penales dependiendo el sistema procesal en el cual está, o causa a juicio, cometió tiene diversos delitos, pero pues bueno, se le solicita, se empiezan a correr desde el momento de su detención, porque el hecho de que, digamos, lo notificaron, lo detuvieron por el robo. Ya había una orden de aprehensión anteriormente por el homicidio. Y indagatoria salió que también estaba vinculado a un secuestro. Entonces, en esta cuestión, pues bueno, se le solicita por esta cuestión que se empiezan a correr los plazos a partir del momento de la detención, que sería a partir del momento en que, más que nada del momento de la detención, que sería por el primer delito por el cual fue detenido, que fue detenido por el robo, a pesar de que ya existiera con anterior una orden de aprehensión y tiempo después fuera vinculado tal vez al secuestro. No, este es en el caso de que tuviera 3 delitos. Si tiene 2, también se puede pedir la simultaneidad. Pero recuerden, dentro de la misma causa se encuentra el robo y el secuestro y el homicidio, no pueden empezar a correr los 3 al mismo tiempo, sino lo que se hace es una sumatoria de los 3, de las tres, de las 3 cuestiones, y y se le da una sentencia por todo, ¿no? Solo la simultaneidad se da cuando existen delitos que no pertenecen a la misma carpeta, a la misma causa penal. Bueno, con respecto al caso en concreto que mencionan, hay algo que se llama límite absoluto que valdría la pena revisar, que señala que el límite máximo es de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por 2 o más delitos. Y bueno, esto justo habla de que al menos 2 de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a los 20 años. Esto se da justamente para evitar que al acumular tantas penas exista una suma que pueda ocasionar una pena final desproporcionada. Igual y valdría la pena revisar todas las modalidades que hay de concurso. Todos por el esfuerzo también de Sí, muchas estar aquí. gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches.